El ejercicio que tenemos a continuación es un ejercicio de contabilidad que nos dice lo siguiente. El Coche Fantástico SL es una empresa que se dedica a la compraventa de automóviles usados. El día 31 de diciembre presenta la siguiente relación de elementos patrimoniales valorados en euros. Nos da los diferentes elementos patrimoniales, que serán estos los elementos patrimoniales, y debemos calificarlos para después representarlos dentro del balance, colocarlos cada uno en el sitio en el que pertenecen. Debemos tener en cuenta que al ser una empresa que se dedica a la compraventa de automóviles usados, pues en este caso lo que vamos a tener es mercaderías, serán los automóviles, si es que nos aparece como automóviles. Automóviles para vender a sus clientes, vemos cómo es mercaderías. En cambio, en otra empresa, o si nos dice que es un automóvil que utiliza la empresa para trabajar, serían en ese caso elementos de transporte. Solo hago esa anotación porque es importante tenerlo en cuenta. Entonces, lo primero que hago es cada masa patrimonial, pues tener en cuenta, bueno, cada elemento patrimonial, ver a qué masa patrimonial pertenece, dónde lo debemos poner. Entonces, pues por poner un ejemplo, en el primer caso nos dice de dinero depositado en la caja de la empresa. El dinero depositado en la caja es el dinero que la empresa tiene en efectivo en el momento. Nos dice que tiene 900 euros. Este dinero depositado en la caja, como es, bueno, sabemos que será parte de caja, de la cuenta caja, pero lo incluimos dentro de activo corriente. Dentro del activo corriente formará parte del disponible. Recordamos que dentro del activo corriente tenemos existencias, que son pues los elementos, los bienes que tiene la empresa para vender y que todavía no ha vendido. Después tenemos también el disponible, que el disponible, bueno, antes del disponible tendríamos el realizable, que es pues deudas que alguien tiene con nosotros, lo que también podemos llamar como derechos. Esos derechos son derechos que nosotros tenemos a cobrar algo. Es realizable porque lo podremos realizar, todavía no lo tenemos. En el momento que ya lo cobramos, pasaría a banco o a caja y entonces ya lo incluiríamos dentro del disponible, como viene indicado aquí, y en este caso, como nos dice dinero depositado en la caja de la empresa, pues formará parte de caja. Después veremos un apartado dentro de las masas patrimoniales en el que veremos caja por un valor de 900 euros. Haríamos lo mismo con el resto, solo añadir que, por ejemplo, tenemos aportaciones dinerarias o no dinerarias realizadas por los socios en la empresa, que viene con unos interrogantes, nos viene sin dar el valor, que lo tendremos que calcular nosotros, después veremos cómo, y beneficio después de impuestos obtenido al final de este año, que será el resultado del ejercicio, que tampoco nos lo dan y lo tendremos que calcular. Vamos a ver a continuación que nos dan datos para poder calcularlo. El ejercicio sigue. El beneficio antes de intereses e impuestos obtenidos al final de este año ha ascendido a 6.462 euros. Bueno, pues tenemos el beneficio antes de intereses e impuestos. El que nos pedían era el beneficio después de impuestos e intereses. Vale, entonces nos dan el de antes. Durante este año nos dice que se han pagado por gastos financieros 1.462 euros, lo que nos quiere decir que el beneficio deberemos restarle esos 1.462 y por último también nos dice que el tipo impositivo del impuesto sobre el beneficio es el 35%. Vale, pues con esto ya podríamos calcular el beneficio neto o el resultado del ejercicio que nosotros incluiremos dentro del patrimonio neto. Ahora vamos a ver cómo va. Entonces, ¿qué nos pide el problema? Bueno, pues si vemos lo que nos pide el problema, nos dice redactar el balance de situación clasificado por masas patrimoniales, el activo de mayor a menor liquidez, cosa que suele ser algo raro porque normalmente lo hacemos de menor a mayor liquidez. Yo en el balance que yo voy a hacer está hecho de menor a mayor liquidez, pero si nos lo piden así, pues lo deberíamos hacer al revés. Ahora explicaré un poco.
y en el pasivo de mayor a menor exigibilidad. Ocurre lo mismo, normalmente se hace de menor a mayor exigibilidad. Ahora lo veremos. Y en el segundo apartado nos pide calcular las ratios de solvencia, de tesorería inmediata, garantía y de endeudamiento, interpretando los resultados obtenidos. Ahora, con el balance en pantalla, vamos a ver cómo solucionar el ejercicio. Una vez tenemos el balance con todas las masas patrimoniales, lo único que he hecho es las masas patrimoniales que habíamos visto antes, que yo al lado de cada elemento patrimonial había puesto a qué masa pertenece, pues lo he recogido ya todo dentro del balance. Así vemos como la caja que yo había comentado, pues está dentro de caja, que a su vez está dentro de disponible y que a su vez está dentro de activo corriente. Esto es lo que yo había indicado antes. Entonces, ahora lo que haríamos sería ya empezar a calcular, porque nos faltarían, como hemos dicho, el resultado del ejercicio, el capital social y, por tanto, el patrimonio neto. Entonces empezamos a calcular. Como nos dan el beneficio antes de intereses e impuestos, podemos calcular con él el resultado del ejercicio, que será el beneficio neto. Nos decía que el beneficio antes de intereses e impuestos, era igual a 6.462. Esto nos lo decía al final del enunciado. Entonces, hemos dicho que lo primero que tenemos que restarle son los intereses que serán los gastos financieros. Gastos financieros que nos decía que tenían un valor de 1.462. Entonces, como los vamos a restar, irían restando y esto nos da un beneficio antes de impuestos igual a 5.000. Bueno, ya sabemos que el beneficio antes de impuestos es de 5.000 euros, que la empresa antes de pagar ese impuesto de sociedades, ese impuesto sobre beneficios, obtiene 5.000 euros. Ahora, como este es el beneficio, calculamos cuánto es lo que la empresa debe pagar a Hacienda. Entonces, debemos restar ese impuesto de sociedades o impuesto de beneficios, que es un 35% de 5.000, y un 35% de 5.000, si lo calculamos, si hacemos 5.000 menos, 5.000 por 0,35 nos da 1.750. Este es el impuesto de sociedades, que lo vamos a restar al beneficio antes de impuestos, porque al beneficio antes de impuestos le restamos los impuestos y ya nos va a dar el beneficio neto, que va a ser 3.250. Pues ya sabemos cuál va a ser el resultado del ejercicio, ya sabemos cuál va a ser este valor, que va a ser 3.250. ¿Qué hacemos? Pues este valor lo vamos a incluir dentro de el apartado resultado del ejercicio, 3.250. Y ahora nos faltaría saber cuál es el capital social y también el patrimonio neto. Bueno, como tenemos que el total del activo es 27.500, sabemos que 27.500 debe ser igual al total del activo y también debe ser igual al total del patrimonio neto y pasivo, porque el activo siempre debe ser igual al patrimonio neto y al pasivo, si un balance está bien hecho. Entonces, porque el activo nos dice en qué se utilizan los recursos y el patrimonio neto y pasivo de dónde provienen esos recursos. Entonces, si el total patrimonio neto y pasivo debe ser 27.500, podemos sacar cuánto es el patrimonio neto. 27.500 menos 12.000 y menos 3.000 nos va a dar el valor del patrimonio neto, que este va a ser 12.500. Ponemos el 12.500 aquí. Podemos calcular, como hemos dicho, ese 27.500, le restamos 12.000, le restamos 3.000 y nos da el patrimonio neto. Lo que hemos hecho es restarle el pasivo total, el total del pasivo, tanto a corto como a largo plazo, y nos queda el patrimonio neto. Y una vez sabemos el patrimonio neto, como el patrimonio neto se compone de capital social, reservas y resultado del ejercicio, a estos 12.500 lo que vamos a hacer es restarle 3.250 y restarle 1.250. Y esto nos da
8.000, que 8.000 va a ser el capital social, 8.000 va a ser el dinero que los socios han invertido en la empresa de forma directa. Vale, entonces ya tenemos el balance completo, que este era el primer apartado. Solo comentar que, como nos decía el ejercicio, nos pedía que el balance, el activo, se clasifique de mayor a menor liquidez. Como vemos, la liquidez, bueno, lo primero explicar que la liquidez es la facilidad que existe para convertir un bien en dinero. Entonces, la caja ya es dinero en sí, por eso es la liquidez máxima, es dinero que tenemos en nuestras manos, en efectivo. En cambio, por ejemplo, los clientes, que tenemos que clientes son 300, tardaremos un tiempo en conseguir que esa cantidad de 300 esté en efectivo. ¿Cuánto será ese tiempo? Pues hasta que nos paguen los clientes. Y en el caso, por ejemplo, de los terrenos, pues tardaremos mucho más, pues porque en principio a lo mejor no tenemos intención de venderlos, o si al final los queremos vender, nos cuesta mucho más venderlos. Por eso, el orden en el que tendríamos que hacer este balance sería justo al contrario. Lo que tenemos abajo del todo, la caja tendría que ir al principio y el inmovilizado intangible, bueno, y el activo no corriente con el inmovilizado intangible, etcétera, tendría que ir al final. Simplemente eso. Yo lo he puesto así porque es la forma más común, aunque el ejercicio nos decía que lo hagamos de la forma inversa. Debemos hacerlo siempre de la forma que el ejercicio nos lo pida. Quiero solo comentar una cosa más, que es en el caso de la amortización acumulada es negativa porque la amortización acumulada lo que nos muestra es el valor que van perdiendo los bienes a lo largo del tiempo, que debemos tenerlo en cuenta. Por eso, lo que hace la amortización acumulada es restar valor a los bienes del inmovilizado. Por ejemplo, si tenemos una construcción, ese edificio se va deteriorando y a lo mejor 4.200 euros valía cuando lo compramos, pero ha perdido un valor de 1.000 euros. Pues dentro de la amortización acumulada tendremos un menos 1.000 correspondiente a esas construcciones, a ese valor que ha ido perdiendo. Ya pasaríamos a la segunda parte, que la segunda parte es la que nos habla de que calculemos las ratios. Vale, pues dentro de las ratios vamos a ver las distintas ratios que nos piden, y dentro de las ratios que nos piden nos encontramos las siguientes. Tenemos las ratios y tenemos, en primer lugar, nos habla de que calculemos la ratio de solvencia. A esta ratio de solvencia se le denomina normalmente ratio de liquidez o de solvencia a corto plazo. Yo lo voy a poner como liquidez o solvencia. Voy a poner a corto plazo porque también después hay otras ratios a largo plazo que se consideran, hay otros ratios que se consideran solvencia a largo plazo, aunque, por ejemplo, en el libro no se nos indica con este nombre. Entonces, vamos a calcular esta ratio de liquidez o de solvencia a corto plazo, que se calcula con el cociente entre el activo corriente dividido entre el pasivo corriente. Y los valores que tenemos son el activo corriente, vemos que es 21.000, y el pasivo corriente, que lo utilizaremos también para otras ratios, es 12.000. Entonces, 21.000 entre 12.000, y esto nos da un valor de 1,75. Voy a poner en primer lugar todas las ratios y después comentaré brevemente pues lo que estas nos indican. La siguiente que nos pide es la de tesorería, y esta se calcula como disponible más realizable entre exigible a corto plazo, o lo que es lo mismo pasivo corriente. Exigible a corto plazo. Por lo que tendríamos 9.600, que 9.600 sale de la suma de 3.000 más 6.000, entre 12.000, porque el pasivo corriente sigue siendo el mismo que antes.
y esto nos da 0,8. Tesorería inmediata, que sería igual a disponible entre pasivo corriente o exigible a corto plazo otra vez, y esto nos va a dar un valor de 6.600 de la tesorería inmediata del disponible, 6.600, ¿por qué? Porque es el dinero más inmediato que podemos conseguir, porque ya lo tenemos, entre 12.000. Y esto nos da un valor de 0,55. Vale, y nos quedarían los ratios de garantía que es igual a activo total entre exigible total, y esto nos da 27.500 entre 15.000, un valor de 1,83 periodo. Y por último, el ratio de endeudamiento, que se calcula como exigible total dividido entre neto más pasivo. Y esto nos da 15.000 entre 27.500, obteniendo un valor de 0,54. Vale, pues ahora es cuando vamos a comentar brevemente los resultados. Para comentar estos resultados, pues lo primero que hacemos es, estos valores que hemos obtenido deben estar entre un valor y otro, ¿vale? Porque ahora veremos qué es lo que pretendemos. Entonces, los ratios de liquidez, vamos a ver que la liquidez, podemos decir que la empresa está en una buena situación de liquidez. En primer lugar, la liquidez o solvencia a corto plazo está entre 1,5 y 2, que son los valores óptimos, entre 1,5 y 2, por lo que podemos decir que la empresa puede hacer frente a sus deudas a corto plazo con su activo a corto plazo, y aún así pues le sobrará dinero, tendrá facilidad para hacer frente a estas deudas. Si es menor a 1,5, puede que la empresa tenga ciertas dificultades para devolver sus deudas a corto plazo. Pasamos a ver la tesorería, y la tesorería con un valor de 0,8 también estaría en un valor óptimo, porque estaría entre 0,75 y 1. Que esto lo que quiere decir es que, quitando las existencias, que dentro del activo corriente es la parte que más dificultades puede tener la empresa para convertir en efectivo, quitando las existencias, nos encontramos con el disponible, que es lo que la empresa ya tiene en efectivo, y el realizable, que es lo que la empresa va a poder convertir en efectivo dentro de un corto plazo, que ya espera además porque alguien tiene una deuda con nosotros. Ya hay un plazo para que nos lo pague. Entonces, este valor de 0,8, como está entre 0,75 y 1, nos quiere decir que al menos con el disponible más el realizable se va a hacer frente a el 80% de esas deudas a corto plazo que la empresa tiene. Nos facilitará, vamos a tener facilidad para pagar esas deudas a corto plazo. Por cada euro que debemos tenemos 0,8 en tesorería, teniendo en cuenta disponible más realizable. Y en cuanto a la tesorería inmediata, que ya es el dinero en efectivo que tenemos, el más líquido que tenemos, pues podemos, por cada euro que debemos, esta empresa está en situación de pagar ahora mismo 0,55, que no está mal. Y normalmente esta ratio pues debe tener unos valores
entre 0,1 y 0,3, lo que nos está diciendo que quizá sea incluso un poco excesivo, por lo que la empresa a lo mejor está desaprovechando ese dinero que lo podía invertir en algo, y a lo mejor está desaprovechando ese dinero generando un coste de oportunidad al no utilizarlo. Hay veces que tener mucho dinero en efectivo no es bueno, pues porque a lo mejor lo puede invertir y puede obtener un rendimiento de ese dinero que a lo mejor no lo necesita en el muy corto plazo, de manera que le genere un rendimiento y genere beneficios ese dinero. Por lo que en este caso debería tener en cuenta ese 0,55 y a lo mejor reducir esa parte del disponible. Pasamos ahora a la ratio de garantía, y la ratio de garantía nos dice qué es lo que la empresa puede hacer frente con su activo. O sea, que con el activo la empresa puede hacer frente a qué cantidad del pasivo. Por esto, bueno, obtenemos una ratio de 1,83, que los valores óptimos dentro de esta ratio estarían entre 1,5 y 2,5, por lo tanto se encuentra dentro de los valores óptimos, y lo que quiere decir es que con todo el activo que la empresa tiene es capaz de hacer frente a sus deudas del exigible total, o sea, del pasivo no corriente más el pasivo corriente. Sabemos que estas deudas, que el pasivo corriente y el pasivo no corriente son recursos que son externos de la empresa, que son exigibles y que son externos de la empresa, que ni los ha dado los socios ni es autofinanciación. Entonces sabemos que esto la empresa tiene obligación de devolverlo. Por tanto, con su activo total sería capaz de devolver estos recursos 1,83 veces, lo cual quiere decir que está bien. Hemos visto antes que el activo corriente es más difícil de convertir en efectivo, dinero líquido, pero nos indica que la empresa aún así está en una buena situación. Y por último, en cuanto a la ratio de endeudamiento, esta nos dice cuál es el peso de la deuda frente a la totalidad de los recursos. ¿Qué quiere decir esto? Pues que hay veces que si la empresa está muy endeudada nos va a dar un ratio de endeudamiento muy grande, y a lo mejor el patrimonio neto, que son los recursos propios de la empresa, son muy pequeños y la deuda es muy grande. Pues esa situación la empresa tendrá que corregirla, porque si no va a tener problemas. En este caso se pide que este ratio de endeudamiento será menor a 0,5 y aquí vemos que es 0,54. Bueno, estaría en ese límite, no estaría mal del todo, pero sí que estaría bien que la empresa pues trate de corregirlo. De todas formas, vemos que el valor tampoco se escapa mucho, y lo que tiene que conseguir la empresa es que haya un equilibrio entre los recursos exigibles y los no exigibles, entre el patrimonio neto y el pasivo. Por lo tanto, debe tener esta cifra debe tener en cuenta que este exigible total de 15.000 a lo mejor tiene que reducirlo algo o tiene que aumentar algo el patrimonio neto, pero de todas formas no sería una cifra que sea muy preocupante. Por lo tanto, hemos visto que la empresa, en cuanto a términos de liquidez, tenía unos buenos valores. Lo único que puede corregir a lo mejor es esa tesorería inmediata, darle un uso a ese dinero en efectivo, porque a lo mejor se está desaprovechando, y en el caso pues del endeudamiento hemos visto que, aunque no es preocupante, pues debe tener en cuenta que está en unos límites de endeudamiento que no debería endeudarse más. Por el resto, vemos que la situación de la empresa no está nada mal.